Colonicé una versión alternativa de la Tierra donde los neandertales tenían el control y tuvimos una guerra. Seguramente ya han leído los relatos de mis predecesores, es decir, de las 3 personas que adoptaron el alias de viajero antes que yo. 3 hombres que trabajaron para el proyecto, pero que finalmente rompieron relaciones con sus antiguos empleadores y se convirtieron en denunciantes para alertar al público sobre los terribles peligros que enfrenta nuestro mundo, en gran parte debido a las acciones imprudentes del gobierno federal y sus socios corporativos. Soy la 4ª y última persona que asumirá el manto del viajero, y quedará claro por qué soy la última una vez que lean mi triste relato. Sin embargo, soy algo diferente de mis predecesores por 2 razones. Primero, porque soy mujer, mientras que los 3 que me precedieron eran hombres. Y segundo, porque no fui una simple empleada de esta siniestra camarilla, sino que formé parte de ella. Empecemos por el principio. Vengo de un entorno privilegiado, eso es innegable. Mi padre es un multimillonario tecnológico y no me faltaba de nada. Asistí a las mejores escuelas y a una universidad de la Ivy League. Viajé por el mundo y disfruté de lujos de 5 estrellas. Admito que viví la vida al máximo y usé al máximo la tarjeta de crédito de papá, pero en algún momento desarrollé una conciencia social y decidí que debía haber algo más en mi vida. La verdad es que nunca iba a ser una de esas chicas de Instagram ni alguien que acepta un trabajo cómodo en la empresa de papá. Quería estudiar y marcar la diferencia, forjando mi propio camino, independiente de la fortuna de mi familia. Así que probablemente puedan imaginarse mi reacción cuando oí hablar del proyecto. Sinceramente, no puedo decir que me sorprendiera saber que había un experimento secreto en marcha que implicaba abrir portales transdimensionales a universos alternativos. Conozco algunas de las tonterías que esta gente ha hecho a lo largo de los años y, créanme, las teorías conspirativas no están tan lejos de la realidad. Me asqueó pensar en los miles de millones de dólares desviados para financiar este proyecto, todo en secreto y a puerta cerrada. Peor aún fue descubrir que todo esto formaba parte de la estrategia de escape del 1%, que buscaba desesperadamente un mundo alternativo para colonizar, dejando atrás nuestra maldita tierra. Sin embargo, admito que me fascinó el aspecto práctico del proyecto, la idea de viajar y explorar nuevos mundos. Obviamente, solo más tarde descubrí la verdad sobre los desastres y los baños de sangre resultantes de varias de las misiones de reconocimiento fallidas. Cuando mi padre me pidió que formara parte de la colonia de semillas, creí firmemente que podríamos construir un nuevo mundo sostenible y justo, eliminando los prejuicios y la codicia que han plagado a la humanidad durante tanto tiempo. Sé que suena ingenuo, pero así es como me sentí al entrar. Estoy seguro de que no es sorprendente descubrir que las cosas no salieron como esperaba. El mundo que nuestros líderes eligieron para nuestra primera colonia se denominó Tierra 101. Esta fue una de las primeras versiones alternativas de la Tierra que exploramos y consideramos apta para la habitación humana. La Tierra 101 era única, ya que no había seres humanos indígenas viviendo allí hasta la llegada de nuestra gente. El Homo sapiens había existido en la Tierra 101 en algún momento de su prehistoria, pero perdió la batalla evolutiva, extinguiéndose poco después de la última glaciación. En cambio, la especie dominante evolucionó del Homo neanderthalensis. Sus descendientes finalmente se extendieron por todos los continentes y desarrollaron diversas civilizaciones, sofisticadas, pero no tan avanzadas tecnológicamente como la nuestra. Su población global se estima en aproximadamente 500 millones de personas y su sociedad es preindustrial y, por lo tanto, escasamente poblada. Existen reinos y estados relativamente desarrollados ubicados en los continentes europeo y asiático, aproximadamente equivalentes a las sociedades medievales de nuestra historia. Los líderes del proyecto decidieron no ubicar nuestra colonia cerca de estas civilizaciones, sino que eligieron Norteamérica, donde la población indígena es escasa y las tribus locales son cazadoras-recolectoras o se dedican a una agricultura de subsistencia de bajo nivel. La teoría era que nuestra presencia tendría un impacto limitado en el mundo,
Pero, por supuesto, no funcionó así. La primera colonia ya estaba prácticamente establecida cuando llegué. Un asentamiento pequeño, pero estable de 20 casas y hogar de poco más de 100 personas. Puede que los propios colonos no fueran las personas más competentes ni cualificadas para colonizar un nuevo mundo, dado que en su mayoría eran los hijos privilegiados de los ricos y la élite, un grupo más acostumbrado al lujo de 5 estrellas que a la vida salvaje. Aún así, algunos entre nosotros deseaban que el proyecto prosperara y tenían la determinación y al menos algunas de las habilidades necesarias. Y no es que estuviéramos mal equipados. La colonia era de vanguardia, alimentada por energía renovable y protegida por un muro de 4,5 metros, controlado por minicañones automáticos. La seguridad fue sin duda una prioridad para los diseñadores de la colonia, aunque inicialmente temíamos ataques de viajeros transdimensionales, rivales más que de cualquier ser vivo en Tierra 101. El territorio fuera de los muros de la colonia consistía en un vasto y antiguo bosque de coníferas que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Aunque queríamos limitar nuestro impacto ambiental, era necesario desbrozar el terreno para cultivar los cultivos necesarios para alimentar a los colonos. Nuestro objetivo era ser autosuficientes, pero pocos de nosotros poseían conocimientos de agricultura, construcción, silvicultura o cualquier otra habilidad clave para la construcción de colonias. No obstante, contábamos con varios expertos y asesores disponibles para ayudarnos en estos asuntos, y muchos de nuestros procesos estaban automatizados. Teníamos acceso a la tecnología y los dispositivos más avanzados conocidos por la humanidad, y el dinero no era un problema. Y, por supuesto, no estábamos totalmente aislados de nuestro mundo natal. El portal de regreso a las instalaciones se abría como un reloj una vez por semana, y un equipo de socorro nos entregaba suministros y equipo esenciales. Para mi disgusto, varios de mis compañeros colonos también recibían diversos artículos de lujo de su tierra natal: ropa cara, alcohol y dispositivos diseñados para el entretenimiento, por nombrar solo algunos. Juro que algunos de esos niños malcriados habrían estado actualizando sus redes sociales con regularidad si hubiera sido físicamente posible. Mirando atrás, era como si todos fuéramos corderos para el matadero, pero me estoy adelantando. Recuerdo mi primera noche dentro de los muros de la colonia. Estaba cansado, aún recuperándome del estrés del viaje a través del portal y de una larga caminata por el bosque circundante. Había disfrutado de esa tarde, admirando la majestuosa belleza de nuestro entorno natural, saboreando el aire limpio y la naturaleza virgen. Sin embargo, regresamos a la colonia antes del anochecer, ya que los colonos tenían prohibido estar fuera de los muros después del anochecer. Había muchos peligros en el bosque, además de las partidas de caza de neandertales, algunas de las cuales eran conocidas por su hostilidad. Este continente también albergaba especies de megafauna extintas hace mucho tiempo en nuestro mundo: osos de las cavernas, ciervos gigantes, tigres dientes de sable, mamuts lanudos, y quién sabe qué más que aún nos quedaba por descubrir. Esa noche recorrí las murallas con Jerry, el hijo de 21 años de un rico banquero de inversiones y mi mejor amigo dentro del complejo. Jerry era guapo, inteligente y compartía muchos de mis ideales políticos. Habíamos salido brevemente durante la universidad, pero no habíamos tenido una relación estable, así que acordamos seguir siendo amigos. Jerry ya llevaba 2 meses viviendo en la colonia y se había ofrecido a enseñarme los alrededores en mi primer día. Recuerdo la sensación de aprensión que sentí mientras caminábamos. A un lado del muro estaba nuestro santuario, las pequeñas y ordenadas casas en forma de cúpula y los callejones impecablemente iluminados. Pero al otro lado estaba el bosque primigenio, envuelto en la oscuridad y escondiendo quién sabe qué. Me estremecí al contemplar el abismo negro, y los escalofríos que sentí no tenían nada que ver con el viento frío. Y entonces vi las torretas de las ametralladoras, inmóviles, hasta que sus sensores detectaron algo en la línea de árboles, momento en el que cobraron vida momentáneamente, escaneando el perímetro antes de volver a la posición de espera. «Sensores infrarrojos», explicó Jerry.
Están programados para detectar amenazas específicas y tomar las medidas adecuadas. Acción apropiada, repetí. No sé cómo sentirme al respecto. ¿Es todo esto realmente necesario? Jerry se encogió de hombros. Los líderes del proyecto parecen creerlo. La seguridad es su prioridad. Quizá tengan razón. ¿Recuerdan lo que pasó con los equipos de investigación? Asentí solemnemente. Como todos mis compañeros colonos, había asistido a los informes de las misiones fallidas en las tierras 217, 312 y 537. Las versiones oficiales, por supuesto, estaban muy desinformadas, pero Jerry y yo habíamos descubierto la terrible verdad al enterarnos de las enormes bajas y las peligrosas civilizaciones que existían al otro lado de esos portales. Suponiendo que nuestros enemigos pudieran desarrollar su propia tecnología TDP, tendría sentido que establecieran sus propias colonias y atacaran las nuestras. Aún así, añadí pensativa, no me facilitan la conexión con este mundo. Miré las estrellas sobre nosotros, observando las mismas constelaciones que conocía de mi tierra, solo que en este mundo la vista estaba libre de contaminación atmosférica, así que podía verlas todas. Era hermoso y me sentí maravillado por esta nueva tierra, pero temía lo que le haríamos a este mundo virgen, que lo arruináramos igual que el anterior. Jerry quizá compartiera mis miedos, pero guardó silencio, dejándome con mis pensamientos. Por desgracia, pronto nos interrumpió un inoportuno impostor. ¿Qué pasa, idiotas? Component Placement, se escuchó el grito. ¿Cómo está todo? Levanté la vista justo a tiempo para ver a un joven acercándose por la pasarela metálica, con el rostro iluminado por los focos. Sonrió con aires de tontería mientras se pavoneaba hacia nosotros, mostrando sus dientes blancos como perlas y su pelo rubio y lacio. Se llamaba Randy, y había tenido la mala suerte de conocerlo esa misma tarde. Randy era el hijo menor, presumido y arrogante de un magnate petrolero, privilegiado y con derecho a todo, el tipo de imbécil que se creía capaz de tomar lo que quisiera de la vida. Podrías pensar que mi juicio sobre Randy fue severo, dado que solo lo había visto una vez, pero creo mucho en las primeras impresiones y conocía a los de su tipo. A los pocos minutos de conocernos, vi a Randy mirándome como si fuera un pedazo de carne, haciendo varios comentarios inapropiados sobre mi apariencia y pidiéndome una cita. Una oferta que rechacé con educación pero firmeza. Jerry me había advertido sobre él después, diciendo que Randy era un mujeriego notorio y que no dejaba de molestarme. Y, efectivamente, allí estaba, interrumpiendo nuestro momento privado. ¿Y cómo está mi nueva dama favorita?, preguntó con crudeza. Resistí el impulso de poner los ojos en blanco y apenas logré reprimir mi disgusto. Estoy bien, respondí con frialdad. Estábamos hablando de las medidas de seguridad, añadió Jerry, señalando con la cabeza una de las torretas de ametralladoras. Ah, sí, respondió Randy, con los ojos brillantes de emoción. Mi papá es uno de los principales accionistas de la empresa que fabrica estas bellezas. Máquinas de matar de última generación. Me dedicó una sonrisa y un guiño antes de continuar. Pero no te preocupes, cariño, aunque los robots fallen, estaré aquí para protegerte. Zrenia señaló con la cabeza una pistola que llevaba en la funda. Y tengo armas mucho más potentes que esta, te lo aseguro. Hizo una pausa, pensativo por un momento. De hecho, voy a cazar mañana por la mañana. Deberías venir, podría ser divertido. Negué con la cabeza con desdén, apenas conteniendo la ira. No estoy de acuerdo con la caza, dije con firmeza. ¿Ah, sí?, se burló. ¿De dónde crees que viene tu carne? En realidad, soy vegano, respondí, quizás con demasiada suficiencia. Esta vez se rió con burla abierta. Dios mío. Component Placement exclamó. ¿En serio? Malditos corazones sangrantes. No durarían ni 5 minutos en la naturaleza. Como sea, hombre, me largo de aquí. Dicho esto, se dio la vuelta y se alejó, todavía riendo mientras se iba. Imbécil, juré. Sí, confirmó Jerry. No sabes ni la mitad. ¿Qué demonios?, pregunté. ¿El comité de la colonia lo dejó cazar? Ah, sí, confirmó Jerry.
Su papá ha invertido tanto dinero en esta aventura que Randy puede hacer prácticamente lo que quiera. Organiza una expedición una vez por semana para cazar alces gigantes y otros animales similares. Usan neandertales como guías. Reaccioné con asombro ante esta revelación. ¿Quieres decir que utilizan a los indígenas para sus cacerías? Zrenia pregunté. Sí, confirmó Jerry. Pero no solo eso. Los empleamos para trabajar en el campo. ¿Qué? Exclamé. ¿Trabajan en el campo? ¿Como esclavos? No, respondió Jerry a la defensiva. No son esclavos. Nada de eso. Los cuidamos. Les pagamos con comida y les damos medicinas. Además, es solo un arreglo temporal. Saben cultivar la tierra mucho mejor que nosotros, y la automatización tiene sus límites. En realidad, no es tan malo. Son felices. Te llevaré mañana a ver cómo está el terreno. ¿Qué te parece? Asentí con la cabeza y acepté de mala gana, pero ya tenía considerables reservas sobre lo que había escuchado y me preguntaba qué tan seguros realmente estaríamos en ese lugar. No dormí bien esa primera noche, dando vueltas en la litera mientras imaginaba los terrores que acechaban tras esas paredes. Me odiaba por sentirme así, pero no podía reprimir la ansiedad. Había algo profundamente desconcertante en estar en un mundo nuevo, uno similar al nuestro, pero a la vez tan diferente. Estaba exhausta al amanecer, pero me levanté, me lavé y me vestí antes de reunirme con Jerry en el comedor para desayunar. Me recibió con una sonrisa, aunque ésta flaqueaba ligeramente cada vez que notaba mi aspecto cansado. ¿Estás bien?, preguntó con preocupación en su voz. Claro, solo estoy cansado, respondí. ¿Te apetece dar un paseo por el parque?, preguntó. Asentí con la cabeza y murmuré, claro. Jerry intentó tranquilizarme con una charla informal mientras caminábamos por la colonia hacia la pesada persiana de acero que nos separaba del exterior. Observé con un frío presentimiento cómo la puerta se cerraba lentamente, pero la realidad no era tan mala como temía. En lugar de un bosque oscuro y embrujado, vi campos de cultivos cuidadosamente plantados. Cultivamos maíz, papas, soja, explicó Jerry. Si todo sale según lo previsto, seremos autosuficientes en la producción de alimentos para la próxima cosecha. Y, al limitar el uso de productos químicos y fertilizantes artificiales, protegemos el medio ambiente al máximo. Genial, respondí. Me impresionó sinceramente el trabajo realizado y empezaba a sentirme más seguro sobre el futuro de la colonia. Pero entonces conocí a los trabajadores indígenas. Un grupo de 6 salió de detrás de un cobertizo, dejando sus herramientas mientras caminaban hacia nosotros. Jerry los saludó con un gesto, que todos ignoraron. No sé si siquiera entendieron el gesto. Me avergüenza admitirlo, pero me impactó su apariencia física. Ver a un pueblo que se parecía tanto a nosotros, pero que en realidad era una especie completamente distinta. La media docena vestía pesadas pieles de animales. Creí que todos eran machos, aunque luego descubrí que era difícil distinguir entre ambos sexos. Eran relativamente bajos, un promedio de 1,52 metros, pero imponentes, de hombros anchos y musculosos. Sus rostros eran rechonchos y curtidos, mientras que sus mandíbulas cubiertas de pelo parecían fuertes y cinceladas. Todos me miraban fijamente al pasar, y, siendo sincero, diría que sus miradas duras me dieron escalofríos. Sus ojos denotaban inteligencia, pero también una hostilidad apenas contenida. Los 6 pasaron junto a nosotros sin decir palabra y continuaron a través de los campos antes de desaparecer entre los árboles. Normalmente son mucho más amigables, bromeó Jerry con una sonrisa tímida. Reí nerviosamente, pero no comenté nada. Todo el encuentro me había dejado muy incómodo. La mirada de los indígenas no era nada amistosa. Sentía hostilidad. Me sentía como un extraño en tierra extraña, un invasor sin derecho a estar allí. No nos querían en sus tierras y, desde luego, no querían trabajar para nosotros. Eso me parecía evidente. Sin embargo, dejé atrás estos temores mientras continuábamos inspeccionando los cultivos. Estaba empezando a relajarme en compañía de Jerry cuando, una vez más, nos interrumpió el odioso Randy al regresar de cazar. Apareció en el claro, conduciendo un quad
y arrastrando el cadáver de un animal. Para mi disgusto, vi que el cuerpo era un gran alce o ciervo con un disparo en la cabeza. Gritó de triunfo mientras conducía su trofeo hasta los muros de la colonia. Observé a los 2 nativos que marchaban solemnemente detrás de él, neandertales con aspecto de guerreros, armados con arcos y flechas. No parecían compartir la euforia de Randy por la presa. Randy gritó al verme, con un tono de burla y desprecio manifiestos. «Oye, vegana, Zrenia, ¿qué te parece mi amiguita? No te preocupes, cariño, fui muy humano». La pobre no sintió nada. Estaba a punto de darle una paliza cuando Jerry me puso una mano en el hombro y me susurró al oído. «No dejes que ese imbécil te altere». Escuché a mi amigo e intenté controlar mi ira. Mientras tanto, Randy se bajó de la bicicleta y caminó hacia sus cazadores nativos, diciéndoles unas palabras antes de despedirlos. Me miró mientras se marchaban. «Son unos cabrones feos, pero saben rastrear. La próxima vez iremos a por el grande. Un tigre dientes de sable. ¡Qué ganas!». Negué con la cabeza con disgusto y me mordí la lengua. Randy era la última persona que esta colonia necesitaba, pero parecía que estábamos atrapados con él. Juré evitarlo lo más posible de ahora en adelante, pero, por supuesto, no funcionó así. Pasaron unos días sin mayor incidente. Pasé mi tiempo trabajando junto a Jerry y los demás colonos, aprendiendo el oficio y ayudando con la administración y el trabajo, tanto como mis habilidades me lo permitían. Logré evitar a Randy la mayor parte del tiempo, aunque inevitablemente nos encontrábamos de vez en cuando. Por suerte, un par de chicas nuevas habían llegado a la colonia, y ambas parecían más receptivas a los encantos de Randy, así que recibieron la mayor parte de su atención. Empecé a comer y dormir un poco mejor, y empezaba a sentirme a gusto en mi nuevo entorno, aunque nunca podía quitarme de la cabeza la sensación de que algo terrible iba a ocurrir. Lo atribuí a una paranoia, pero debería haber confiado en mi instinto. El día que todo se fue al garete, empezó como cualquier otro. Habíamos tenido un día duro de trabajo, y estábamos terminando nuestra última tarea de la tarde: revisar el sistema de riego que extraía agua del arroyo al oeste de los límites de la colonia. Ya casi anochecía cuando Jerry y yo estábamos a punto de terminar. Ambos nos sobresaltamos al oír el repentino alboroto proveniente del bosque del norte. Se oyeron gritos, seguidos de cerca por un rugido bestial y una ráfaga de disparos. No sabía qué pasaba, pero de alguna manera supuse que Randy estaba involucrado. Un momento después, oí gritos e instintivamente eché a correr en esa dirección. No sé en qué estaba pensando, pero pensé que necesitaba ayudar, aunque fuera a ese imbécil de Randy. Jerry corrió tras de mí, llamándome por mi nombre y diciéndome que parara. Debería haberlo escuchado. Me adentré en el bosque, luchando por orientarme en la luz que se desvanecía, así que seguí el estruendo del conflicto y el caos. Corría tan rápido como podía, pero de repente, ya no. Se me erizaron los pelos de la nuca cuando mi sexto sentido se agudizó y me quedé paralizado. Mis ojos temerosos recorrieron la oscura línea de árboles frente a mí. Hubo un silencio tenso antes de que notara un crujido entre los arbustos, y en un instante se desató el infierno. No recuerdo mucho de ese momento, todo sucedió tan rápido. La bestia que embistió era enorme, una masa de pelaje enmarañado, músculos y dientes. Rugió al embestir y yo estaba tan aterrorizado que no podía moverme ni un centímetro. Cerré los ojos y me preparé para la muerte, pero de repente sentí un fuerte empujón desde mi lado izquierdo, que me derribó al suelo. Para mi inmenso alivio, Jerry había arriesgado su vida para salvarme, protegiéndome con su cuerpo. Estaba seguro de que la bestia nos destrozaría a ambos, pero en lugar de eso, siguió corriendo, abriéndose paso a través del bosque mientras lograba escapar. Temblaba como una hoja mientras Jerry me abrazaba con tanta fuerza, apretándome hasta el punto de que apenas podía respirar. Tuve que pedirle que me soltara mientras recuperábamos el sentido y nos poníamos de pie sobre nuestras piernas que aún temblaban. «Tigre dientes de sable», confirmó Jerry con los labios temblorosos.
Supongo que la cacería de Randy no salió como estaba previsto. «Ese estúpido imbécil», grité enojado. Estaba seguro de que Randy había muerto, pero un momento después emergió en el claro, con la mirada desorbitada por el pánico y el miedo, y la camisa empapada de sangre. Aún estaba armado y blandía su rifle de forma errática. En cuanto lo vi, temí que Randy cometiera alguna locura. Pero no estaba solo. Los dos rastreadores aborígenes lo seguían, con la mirada desprovista de emoción y las armas desenvainadas. Randy comenzó a despotricar y a delirar, culpando a todos los demás por sus propios errores. «Maldita sea, ¿vieron eso? El muy cabrón nos rodeó». Hizo un gesto hacia los dos rastreadores, agitando el rifle agresivamente en su dirección. Esos imbéciles debían estar al mando. Nos pusieron a todos en peligro. «¿De qué carajo estás hablando?», exclamé con incredulidad. No escuchó, sino que soltó insultos y amenazas contra el dúo de neandertales. La situación se volvió cada vez más tensa, y tuve el terrible presentimiento de que la violencia estallaría. De repente, el rostro de uno de los rastreadores se contrajo de ira al sentir algo en su interior. Tensó su arco y se dispuso a disparar, pero Randy se adelantó, levantó el rifle y disparó. Jerry y yo solo pudimos observar con horror absoluto cómo la bala atravesaba el cráneo del neandertal, esparciendo su cerebro por el suelo del bosque. Los acontecimientos se sucedieron rápidamente mientras el segundo cazador se abalanzaba sobre él, sacando una daga de su cinturón y cargando contra Randy, buscando una venganza sangrienta por la muerte de su camarada. Randy reaccionó, pero con demasiada lentitud, pues el neandertal le arrebató el rifle de las manos y saltó sobre él. Estaba seguro de que el cazador lo mataría, pero Randy logró bloquear el ataque de su asaltante mientras desenfundaba su pistola y disparaba hacia arriba. La sangre manaba de la boca del neandertal mientras su cuerpo se desplomaba. Todavía frenético, Randy empujó el cadáver y se puso de pie, disparando más balas al cadáver hasta que su arma quedó vacía. «¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda!», maldijo una y otra vez, mientras seguía apretando el gatillo, aunque el arma solo emitía un clic vacío. Finalmente recuperó algo de compostura, bajó su arma y pronunció una sola palabra. «¡Guau!». «¿Qué carajo?», grité furioso. «Acabas de asesinar a 2 personas, cabrón enfermo». «¿Gente?», Zrenia, respondió Randy con una risa salvaje. «Esos imbéciles no son personas, son salvajes, no son mejores que animales». No podía creer lo que estaba oyendo, y me quedé sin palabras por un momento. Jerry habló después, aunque su reprimenda fue poco convincente. «No pueden dispararles así como así», dijo, a lo que Randy le dedicó una sonrisa cruel. «Claro que sí, amigo. ¿No lo entiendes? Este es nuestro mundo. Podemos hacer lo que queramos, sin reglas, sin consecuencias». En ese momento quise matar a Randy, destrozarlo con mis propias manos. Una vez más, Jerry me agarró, sujetándome mientras yo soltaba obscenidades y amenazas a mi némesis. Randy parecía desconcertado o quizás asustado, pero respondió con rencor, diciéndole a Jerry que mantuviera a su zorra bajo control. Y con eso salió corriendo, dejando los cuerpos a su paso mientras se dirigía apresuradamente a la seguridad de los muros de la colonia. Jerry esperó a que Randy se perdiera de vista antes de soltarme. Estaba furioso con mi amigo, aunque tuve que recordarme que Jerry me había salvado la vida hacía apenas unos momentos. «Deberíamos irnos también», sugirió. «Pronto oscurecerá». Asentí con la cabeza sin querer quedarme más tiempo en ese lugar. Miré los cadáveres ensangrentados y supe que Randy se equivocaba. Habría consecuencias. Pagaríamos el precio del crimen que había cometido hoy. Como era de esperar, no pude dormir esa noche. Sabía que algo malo iba a pasar, así que no me sorprendió que se desatara el infierno. Lo primero que oí fueron los golpes, el ominoso sonido de un solo tambor en la noche que se hacía cada vez más fuerte a medida que el misterioso baterista se acercaba. ¡Pum! 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 Se me heló la sangre al escuchar ese estruendo terrible. Por un momento pensé en esconderme en mi litera e ignorarlo, pero no había escapatoria.
Salté de la cama rápidamente, me puse algo de ropa y salí corriendo. Descubrí que prácticamente toda la colonia también se había despertado con el redoble de tambor, y había docenas de niños ricos a medio vestir de pie en los pulcros callejones, todos con aspecto confundido y asustado. Rápidamente distinguí a Jerry entre la multitud y corrí a hablar con él. «¿Qué carajo está pasando?», pregunté, presa del pánico. «No lo sé», respondió, «pero viene de afuera. Tenemos que subir al muro». Subimos las escaleras hasta arriba y nos encontramos con Luke, el hijo de 18 años de un senador estadounidense que estaba de guardia esa noche. «¡Miren!», Zrenia gritó mientras señalaba el bosque oscuro que se extendía más allá. Solo que ya no estaba oscuro, pues la noche estaba iluminada por cientos de antorchas mientras un ejército avanzaba al son del tambor. «¿Quiénes carajos son?», gritó Jerry. La respuesta me pareció obvia. «Son los neandertales. Están aquí para vengarse, por lo que hizo Randy». «No te preocupes», respondió Jerry, intentando tranquilizarme. «El sistema de seguridad nos protegerá». «No, no lo hará», replicó Luke. «Todo el sistema está caído. No sé si es un fallo o un sabotaje, pero de cualquier manera, estamos jodidos». Miré de reojo la torreta más cercana y noté que estaba fija y no respondía. Habíamos depositado toda nuestra fe en esta tecnología y ahora nos había fallado. «Tranquilos», dijo Jerry, aunque oí que le temblaba la voz. Agarró a Luke por los hombros y lo miró fijamente a los ojos. «Esto es lo que vamos a hacer». Pero nunca tuvo la oportunidad de transmitirle sus instrucciones al niño, porque en ese instante una flecha voló por el aire nocturno y golpeó a Luke en la garganta. Solo pude observar con horror cómo Jerry atrapó el cuerpo de Luke al caer, sujetándolo mientras su boca se llenaba de sangre y se ahogaba. Jerry parecía estar paralizado, así que tuve que agarrarlo y tirar su cuerpo hacia abajo, justo cuando una nueva tanda de flechas volaba justo sobre nuestras cabezas. «¡Tenemos que movernos!», grité. Y un segundo después estábamos bajando la escalera y corriendo de vuelta a la colonia, advirtiendo a los demás que un asalto a gran escala era inminente. Lo que siguió fue un pánico ciego, mientras los colonos inexpertos huían como pollos sin cabeza, tratando en vano de encontrar un lugar donde esconderse. Los atacantes estaban bien preparados, escalando las murallas con garfios y escaleras especiales. Si hubiéramos estado mejor organizados, podríamos haber intentado montar una defensa en lo alto de la muralla, pero ninguno de nosotros previó esta situación. Levanté la vista justo a tiempo para ver las figuras oscuras llegando a la cima de la muralla y tomando posiciones. Lanzaron un grito de guerra aterrador antes de disparar contra la colonia oleada tras oleada de flechas. El suelo estaba iluminado por reflectores y la mayoría de los colonos aún estaban al descubierto, así que pronto se convirtió en una cacería de pavos, con uno tras otro siendo abatido por sus flechas. Presa del pánico, observé la escena infernal que se extendía ante mí, mirando a mis compañeros colonos que gritaban mientras intentaba desesperadamente encontrar una salida, pero los guerreros nativos nos tenían rodeados. Jerry me agarró de la mano e intentó hablar por encima del caótico estruendo, pero de repente recibió un golpe en la espalda y su cuerpo cayó en mis brazos. Grité su nombre y lo miré a los ojos doloridos, pero él solo articuló una palabra en respuesta: «Corre». Me avergüenza decir que hice precisamente eso, dejando a mi buen amigo desangrándose en el suelo mientras corría a refugiarme. Encontré un escondite temporal detrás de un tanque de agua y observé con horror cómo se desarrollaba la batalla. De alguna manera, los neandertales lograron abrir la puerta de acero, permitiendo que una segunda oleada de guerreros la atravesara. Este grupo estaba armado con lanzas, hachas y dagas, y rápidamente se pusieron manos a la obra, masacrando brutalmente a los supervivientes del primer ataque. Una de sus víctimas fue Jerry, quien seguía vivo con una flecha clavada en la espalda. No pude hacer nada mientras el brutal asesino lo agarraba del pelo y usaba su cuchillo para cortarle la garganta. Nunca olvidaré esa horrible imagen mientras viva. Jerry era un buen tipo y mi amigo. Se merecía mucho más.
Pero no había tiempo para el duelo en ese momento, pues la violencia se intensificaba. De repente, vi a Randy salir de su refugio, gritando como un loco mientras disparaba en automático. Eliminó a 3 guerreros antes de que lo abrumaran, derribándolo mientras pateaban y apuñalaban su vulnerable cuerpo. Pero no lo mataron, todavía no. Algunos otros colonos tenían armas de fuego e intentaron resistir el asalto, pero ninguno sobrevivió mucho. Todos abatidos por hachas o flechas, y la batalla pronto se convirtió en una masacre. ¿Cómo sobreviví?, se preguntarán. Bueno, simplemente me hice el muerto, metiéndome bajo una pila de cadáveres, luchando por no vomitar ante el hedor a muerte y por no respirar mientras los asesinos seguían vagando por la colonia. Escuché los gemidos agonizantes de mis amigos heridos. Sus súplicas de clemencia cayeron en oídos sordos, mientras los guerreros los mataban uno por uno. A todos menos a Randy. Claramente sabían quién era y lo habían marcado para un trato especial. Para mi horror, vi cómo clavaban a Randy a un poste de madera y le abrían el vientre, dejando al descubierto sus intestinos. Gritó todo lo que pudo y gimió el resto de la noche antes de perder el conocimiento. Me asqueó presenciar el terrible destino de Randy. Por muy malo que fuera, nadie merece morir así. Pasé la larga noche temblando bajo la pila de cadáveres ensangrentados, seguro de que los asesinos acabarían encontrándome. Sabía que solo tenía una oportunidad de escapar. A las 9 de la mañana, el portal desde Tierra 1 se abriría para que el equipo de reabastecimiento pudiera cruzar. Esa pobre gente no tenía ni idea de dónde se metían, y yo no tenía forma de advertirles. Pero el portal permanecería abierto 2 minutos, y esta era mi única oportunidad de llegar a casa. Aquella noche infernal pareció eterna. Sentí algo de alivio cuando el sol de la mañana salió por el horizonte oriental, pero aún podía oír a los guerreros celebrando su victoria y saqueando la colonia en busca de lo que pudieran llevarse. Mirando mi reloj, conté los segundos y recé para que el portal se abriera sin problemas. Recuerdo la oleada de adrenalina que experimenté al ver el estallido de luz y energía a pocos metros de donde me escondí. Los neandertales parecían desconcertados por la repentina aparición del portal, gritando de pánico mientras retrocedían y preparaban sus armas. Un momento después, el equipo de suministros, compuesto por 6 hombres, cruzó al otro lado con su equipo y contenedores. Vi la conmoción y el horror en sus rostros al presenciar la escena de sangrienta carnicería que tenían ante ellos. Los neandertales pronto se recuperaron de la sorpresa y bombardearon a los recién llegados con una lluvia de flechas y lanzas, abatiendo a los enemigos en cuestión de segundos. No esperé ceremonias y ya me puse de pie, corriendo con todas mis fuerzas y concentrado por completo en llegar a la entrada del portal, ignorando todo lo demás. Estaba a pocos metros cuando sentí un dolor punzante en el muslo derecho, que me obligó a gritar de agonía, pero no me detuve, sino que usé mis últimas fuerzas para atravesar el portal. De repente, fui arrojado al vacío y la oscuridad me absorbió. Entonces golpeé la pesada pasarela metálica, abrumado por el dolor, y me desmayé. Y así, esta es mi historia. Soy el único sobreviviente de la colonia Tierra 101, condenada a la destrucción. No salí ileso del todo. Tuvieron que extraerme una flecha de la pierna y me diagnosticaron TEP, tras haber tenido que asistir a terapia intensiva durante los meses posteriores. Pero fui el único testigo ocular sobreviviente de la masacre y sabía que debía contar mi historia. Como era de esperar, la 101 marcó un antes y un después para los poderosos de su país. De hecho, la masacre provocó el cierre de todo el proyecto. Los multimillonarios y altos funcionarios del gobierno que dirigían el proyecto siempre se conformaron con sacrificar la vida de otros por el bien común, pero perder a sus propios hijos resultó ser un paso demasiado lejos incluso para ellos. Es más, yo y otros hemos presionado a nuestros padres para que se centren en arreglar nuestro propio mundo, en lugar de malgastar miles de millones de dólares en un plan de escape descabellado. Si algo nos han enseñado nuestras experiencias, es que no pertenecemos a estos mundos alternativos y que no deberíamos intentar visitarlos. Entonces, todo ha terminado, ¿verdad?
sería ingenuo pensarlo. La caja de Pandora está abierta y la tecnología existe, así que parece solo cuestión de tiempo antes de que otro régimen inmoral se aproveche para sus propios fines sin escrúpulos. ¿Qué podemos hacer?, podría preguntarse uno. Ojalá tuviera las respuestas. El único consejo que puedo dar es que permanezcan alerta y traten de hacer lo correcto. Cuídense, amigos, y no crean todo lo que les dicen. Hay mundos ahí fuera que ni siquiera pueden imaginar.